Les invito a abrir su Biblia, hermanos, en el segundo libro de Crónicas. Vamos a mirar en el capítulo 21, segundo de Crónicas, vamos a mirar primero en el capítulo 20, luego vamos a mirar algunos versos más. Pero ahora vamos a comenzar entonces segunda de Crónicas, capítulo 20, el verso 17. Tenemos otros versículos en este mismo capítulo para estar compartiendo, pero vamos a estar mirando también el reloj, ¿sí? Porque vamos a durar como hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero bueno, no se asuste, no se asuste. Tenemos que terminar 3, si usted tiene paciencia, 3 y 10. Bueno, entonces, vamos a leer esta palabra, segunda de Crónicas, capítulo 20, el verso 17. Si usted lo encuentra, se puede poner de pie, hermano. Gloria a Dios. También tengo que destacar, bueno, que he cumplido años, ¿sí? Gracias por los regalos. Y he cumplido años, y cumplí pocos años, 71 nada más, así que ore por mí, para que pueda cumplir otros 71 más. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, el verso 17, que dice así la palabra del Señor. Dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén y amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias por tu maravillosa, divina y gloriosa palabra, Señor. Porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor, que trabaja en los profundos de nuestro ser, Señor, y se aloja allí en nuestro espíritu para dar fruto al 100%, Señor. Gracias por el poder que tiene tu palabra, porque por ese poder, Señor, hiciste los cielos y la tierra, y también por ese poder, Señor, también un día nos diste vida y vida en abundancia. Ahora, Señor, invocamos el poder de tu palabra en el maravilloso nombre de Jesús, para que esta palabra sea de edificación, Señor, sea de crecimiento y de múltiples frutos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano querido. Gloria a Dios. No recuerdo si anteriormente haber compartido algo acerca de Josafat. ¿Les es familiar el nombre? Josafat, un rey de Judea o de Judá, ¿sí? De la tribu de Judá. Obviamente la tribu de Judá se localizaba en lo que es la región de Judea y tenía como capital el reino de Judá la ciudad de Jerusalén, donde estaba también el templo, en donde la nación de Israel, no la de Israel, sino la de Judá, porque ya se había dividido el reino. Entonces el reino del norte era el reino que tenía su capital, Israel, en Samaria, y aquí quedaron los judíos y algunos benjamitas y levitas que ministraban, trabajaban en el templo. Pero básicamente era la tribu de Judá. Y este rey, el rey que estamos, Josafat, del cual hemos mencionado, era un rey que estaba reinando en este momento tan preciso de lo que hemos hablado, ¿verdad? Yo le aliento, como siempre, a que usted lea no solo el texto, sino también el contexto de la Escritura, porque así es como se aprende, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y también le invito a leer unos versículos, unos capítulos anteriores, por ejemplo, el capítulo 17, donde nos habla del reinado de Josafat. También hay varios, el capítulo 18 nos habla obviamente de Josafat, es extenso, pero usted léalo en su hogar. El 19 también es importante porque trae muchas lecciones, no nos vamos a ocupar ahora. ¿Por qué? Porque lo que me quiero ocupar ahora es la estrategia que Dios le dio a Josafat para derrotar a sus enemigos. Josafat fue un rey que era fiel al Señor,
y introdujo muchas reformas y también hizo mucho bien, pero también cometió errores. Por eso le dije, los capítulos anteriores hablan no solo de las virtudes de Josafat, sino también de sus errores, de sus equivocaciones como rey. ¿Verdad? Que todos somos imperfectos. Amén. Y bueno, pero Dios veía con buenos ojos a Josafat, y obviamente en un momento difícil como el que ahora estaba viviendo el pueblo de Judá, entonces le da una estrategia para derrotar a sus enemigos. Obviamente, usted sabe que el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. Hoy en día no es más la nación de Israel, el pueblo de Dios, somos nosotros, el Israel espiritual. Y si nosotros estudiamos todas las batallas que encontramos en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, en donde tuvieron que ser libradas, ¿verdad?, por el pueblo de Dios contra sus enemigos, usted va a encontrar un símil, o sea, un parentesco con muchas de las cosas que usted está enfrentando hoy en día. Por eso es importante leer también el Antiguo Testamento, estudiarlo y extraer algunas cosas muy valiosas como esta que ahora vamos a mencionar con la ayuda del Señor. Entonces, Josafat recibe una estrategia. ¿Por qué? Porque el enemigo venía contra él. Entonces, dice el verso 3 de este capítulo 20, dice que él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, todos los seres humanos somos propensos a tener temores. Esto puede parecer una debilidad, pero es algo muy normal en la naturaleza humana. Así que no se preocupe si usted tiene ciertos temores. Lo que realmente importa es que en medio de ese temor tengamos la fe para creer en el Señor y buscar el rostro del Señor. Este rey se humilló, dice aquí la escritura que hemos leído en el verso 3, y dice que consultó a Jehová. Muchas personas en los momentos de temor o de incertidumbre se olvidan de buscar a Dios. Buscan, seguro muchas veces, quizás nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí, buscamos consultar al amigo, a la persona que creemos que tiene mucho conocimiento y si es cristiano mejor. Entonces, pero de repente vamos a consultar con alguien que no tiene experiencia cristiana y entonces cometemos un error, porque la primera fuente que tenemos que ir a consultar es a Dios. Este rey sabía lo que tenía que hacer y era un rey, ¿verdad? Era un rey, era la autoridad máxima en el reino de Judá, pero él se humilló y proclamó ayuno a todo Judá. Cuando nosotros buscamos en oración y en ayuno, buscamos a Dios, vamos a encontrar mucha facilidad de que Dios se haga conocer y nos responda en la mayoría de los casos rápidamente, porque la oración en ayuno tiene mucho poder. Amén. Para el que no está informado acerca del ayuno, le digo que el ayuno es privarse de comida, ¿verdad? De comer, no de agua necesariamente, pero sí privarse de comer. Entonces, cuando usted se priva de comer, entonces usted va a comenzar, si lo hace más de un día, o 2 días, o 3 días, ese tipo de ayuno, una debilidad en su cuerpo. No se asuste, esto es importante, porque es precisamente ese sentimiento de debilidad corporal la que nos lleva a nosotros a buscar con mayor intensidad el rostro de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer para consultar a Dios? Ayuno y oración. Este rey lo hizo y entonces él recibió lo que necesitaba para enfrentar a un enemigo superior, a un enemigo muy numeroso. Mire, podíamos leer muchos versos, ¿ve? Pero aquí vemos, por ejemplo, el verso 14, dice que estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel,
hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Luego de ese ayuno se había convocado una reunión y entonces el Espíritu de Dios se manifestó en este hombre, ¿verdad? Un profeta de Dios en medio de ellos. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, todas las luchas que nosotros pasamos como creyentes en Dios, entonces es una guerra en la cual no estamos solos nosotros enfrentándola, sino que Dios está con nosotros, de acuerdo al grado de fe que tengamos. Si hay mucha fe, hay mucho poder. Si hay poca fe, hay menos poder. Pero siempre Dios está con los que creen en Él. Amén. O sea, ese poder se va a manifestar en relación del nivel de fe que tenemos. Muchas veces creemos que Dios nos va a responder inmediatamente y no es así, porque lo que Dios busca es que nuestro nivel de fe se acrecenta, que nuestro nivel de fe crezca, y a veces permite extender el tiempo de la aflicción para que nuestra fe crezca y de esa manera poder nosotros enfrentar las circunstancias adversas de la vida con un nivel de fe superior. Bueno, aquí la palabra vino muy rápido para Josafat y para toda la nación de Judá. Dice el verso 16: mañana descenderéis contra ellos. Fíjese, un ejército numerosísimo. Y Judá era una nación, era una de las tribus de Israel que se había dividido. Pero he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, ya Dios hablando, ¿verdad? Entonces le está anticipando, ¿verdad?, todos estos detalles a Josafat. Y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Dice: y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué importantes palabras, ¿verdad? Cuando uno está afligido, atemorizado, como quizás usted puede estar pasando en esta hora, por distintas circunstancias. Hoy no están las mismas circunstancias de aquella época, pero hay otras circunstancias que a veces traen aflicción, temor a nuestras vidas. Y cuando las personas se encuentran bajo esa carga de temor, a veces no responden de la manera acertada y toman decisiones apresuradas. Por eso hay que consultar a Dios. Esto es muy importante de ser tenido en cuenta, hermano querido, porque aquí está la clave de todo. La clave de la victoria es seguir la instrucción del Espíritu Santo. Así que si usted es una hija, un hijo de Dios, no quiere decir esto que no va a tener aflicciones. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que hoy hay aflicciones, hay personas con dudas, hay personas que, bueno, por decir algunas de las cosas, ¿verdad?, que vemos en las circunstancias de esta actualidad. En este país, por ejemplo, bueno, hay una incertidumbre muy grande en todo el mundo también. Guerras, ya lo profetizó el Señor, rumores de guerras, distintas situaciones, enfermedades, pestilencias, hambre, terremotos, todas estas cosas, hermanos, se han manifestado siempre a lo largo de la historia, pero se va a conjugar todas estas señales y cosas negativas sobre este mundo. ¿Por qué? Porque el fin viene pronto. Y si viene el fin es porque viene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así que tranquilos, esperemos en quietud y en confianza en Dios, de que Dios nos va a librar a cada uno de nosotros, a su pueblo, a sus hijos. Pero hoy encontramos, ¿verdad?, esto a nivel mundial es aflicción.
Hay guerras, ya lo sabemos, Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania, Irán ahora también envuelto en un conflicto, la amenaza de Estados Unidos, Venezuela, ¿por qué no? Países, ¿verdad? Como Cuba, como México también, que están bajo amenaza de esta nación, ¿verdad? Por sus actividades ilegales, ¿verdad? Y entonces, obviamente, bueno, ellos van a dar cuenta de sus desaciertos, de sus errores, y bueno, y ya tenemos que un presidente está preso aquí en los Estados Unidos, que no era un presidente legítimo, tenemos que decirlo, entonces, usurpador de la presidencia, pero entonces él está detenido aquí, algo impensable hace un par de meses atrás. Nadie hubiese sospechado siquiera de que este personaje estuviera detenido en una cárcel en Nueva York. Pero bueno, así son las cosas, porque Dios sabe humillar a lo que es soberbio. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, entonces yo no me gusta hablar de política, sencillamente estoy expresando porque desde el púlpito no se debe de hacer política, pero el tema es que estoy expresando una situación que aflige a muchas personas. Las personas que viven en Venezuela, muchísimos venezolanos que viven en esta nación, tienen familiares allí, entonces viven una aflicción, no saben lo que va a suceder, no sabe de su futuro. De otras nacionalidades, otras etnias aquí viviendo en los Estados Unidos, latinos por ejemplo, también están afligidos. Vemos que hay persecuciones, detenciones, que hay situaciones que rayan la injusticia. Entonces nosotros tenemos que saber de que todas estas cosas van a venir. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo entregado a la maldad, hermanos queridos. No podemos hacer de este mundo nuestro hogar. Por eso hay un famoso himno que dice: no puede el mundo ser mi hogar. ¿Lo recuerda? Bien viejito. Bueno, no es el mundo nuestro hogar y no es esta nación tampoco nuestro hogar. El verdadero Hijo de Dios tiene un hogar o una patria celestial allá en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Allá queremos llegar, allá queremos ir. Y estamos aquí de paso. Un día estamos aquí, otro día estamos allá. Lo importante es que el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero claro, hay que tener un nivel de fe crecida para ver todas estas situaciones y no sentir aflicción, temor, duda. Porque muchos cristianos también viven atemorizados, viven en duda, viven en temor, ¿verdad? Hoy si me agarran, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Quédese tranquila, tranquilo, que si a usted detenido, vamos a estar orando para que eso no suceda, pero si te toca a alguien esa situación y es un buen hijo o hija de Dios, con seguridad que las cosas van a ir bien. Dios le va a bendecir, porque la bendición de Dios nos acompaña estemos donde estemos. Si usted es un hijo o una hija de Dios, no tiene que esperar que la bendición venga a través del dólar. La bendición va a venir porque Dios está en usted. Dios lo acompaña y donde usted vaya, Dios le va a abrir puertas y lo va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Esto es muy interesante. Porque hay muchas personas que se desesperan, ¿verdad? Y bueno, dicen: no voy a ir a la reunión porque si me agarran, no voy a hacer esto por si me agarran, pero sí a los trabajos van, ¿verdad? Entonces corren el riesgo y sabe que lo más importante es venir a la casa de Dios para oír la voz de Dios, porque ahí es donde nosotros vamos a conocer cuál es el plan de Dios para con nosotros. Pero a veces se queda mejor, ¿verdad?, mirar la televisión en la casa, tomarse un café con pan, ¿verdad?, allí, y entonces decir: no, mejor yo me quedo aquí, no corro peligro. Bueno, el que piensa así, piensa desde un ángulo egoísta, y Dios está conociendo todas las cosas. Yo le puedo asegurar de que el que actúa así está corriendo más riesgo, porque donde asoma la nariz en la calle, probablemente ahí vengan y lo agarren.
Si me estoy explicando, ¿cuántos alaban al Señor? Bueno, esto es importante, hermano, porque así hace Dios las cosas. Este rey, Josafat, tenía una gran aflicción, estaba atemorizado, atribulado. Dije que no había ningún pecado gravoso en estar en esa condición, pero cuando uno es creyente en Dios y entonces estar atemorizada, temblando por dentro, entonces eso es una señal de poca fe. Poca fe. Y Dios no nos llamó a nosotros a vivir con poca fe. Estoy hablando de la fe en Dios, no estoy hablando de la fe en lo personal, porque usted puede ser la mejor de las personas, la más hábil, la más capaz, la más inteligente, ¿verdad? Pero si tiene poca fe en Dios, entonces el resultado espiritual va a ser escaso también. Pero si usted tiene una gran fe, las cosas son diferentes. Amén. Y Dios nos habla de poca fe en su palabra y también nos habla de una gran fe. Así que usted ha sido llamado a ser una persona de gran fe. No tema, esté quieto y vea la salvación que viene del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces esto es importante, que nosotros que tenemos que enfrentar batallas todos los días. Usted y yo, todos aquí enfrentamos diferentes tipos de batallas. Hay batallas en el hogar, en las relaciones, hay batallas con los hijos, hay batallas en la iglesia, con los hermanos, hay batallas en el trabajo, con el patrón, con el manager, hay batallas ya con los compañeros de trabajo. A todos no les caemos bien, a alguno de ellos, como dijimos hoy, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Entonces va a haber alguien, ¿verdad?, que usted, bueno, le cae mal. No trate de congraciarse con todo el mundo usted. Usted trate de congraciarse siempre con el Señor. Amén. Y entonces usted va a ver los mejores de los resultados. Porque el que intenta congraciarse con el hombre para sentirse protegido, normalmente se olvida de Dios y pone su confianza en las relaciones humanas. Y eso es drástico. No confiemos en el hombre. Dice, engañoso y perverso, más que todas las cosas, dice la Escritura, es el corazón. Y el corazón no solamente el nuestro es engañoso y perverso, sino también el de los demás. Así que hoy en día usted le pueden prometer el oro y el moro, pero mañana le cierran la puerta en la cara. No sé si me estoy explicando. Bueno, estas son las experiencias que muchas personas tienen que enfrentar y después se sienten, ¿verdad?, menoscabados, se sienten traicionados. Pero ¿cómo se sentirá Dios? ¿Verdad? ¿Cómo se sentirá Dios? Que al ver la falta de fe, al notar la falta de confianza en Él, nosotros, si actuamos mal, nos terminamos refugiando, ¿verdad?, en la ayuda del que está cerca nuestro o más lejos, donde sea. Pero en definitiva, la única fuente de bendición es nuestro Señor. Amén. Yo no le puedo decir otra cosa. A mí me gustaría que todos tuviéramos, ¿verdad?, un salvavidas a mano de cualquier lado, ¿sí? Pero el único salvavidas que Dios provee a sus hijos, a su pueblo, es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Pero yo no veo a Jesucristo, claro, porque hay que usar la fe. Hay que usar la fe. ¿Y qué es la fe, pastor? La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo a Dios, no lo veo a Jesucristo, pero sé que está en mi interior. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Así que tranquilo, si usted siente ese testimonio, usted va a sentir paz en medio de la tormenta. A veces, como se decía hoy, el hermano hablaba en la escuela bíblica más temprano, que muchas veces nosotros alabamos a Dios, cantamos a Dios cuando las cosas nos van bien, ¿sí? Y entonces estamos estimulados o bien dispuestos a venir a la casa del Señor porque aparentemente todo marcha bien, ¿sí? Pero no, nosotros tenemos que alabar a Dios y con mayor intensidad
cuando las circunstancias son difíciles, cuando son adversas, como la que estaba pasando aquí este rey. Venía el enemigo y él no sabía cómo hacer. Pero Dios le dijo, tranquilo, está quieto, es mi batalla, no la tuya. Amén. Gloria a Dios. Y le da una estrategia, y de eso me quiero ocupar lo menos posible para poder terminar temprano, ¿verdad? En donde le dice que aquí le dice en el verso, vamos a seguir leyéndolo, el 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Estaba totalmente humillado Josafat. Era un rey, era una persona con jerarquía, no era una persona ignorante, era una persona que conocía muchas cosas, pero él reconocía en Dios lo superior, lo más grande, en el Creador. En él estaba esa confianza de él. En él había depositado esa fe. Y dice, inclinó su rostro a tierra. Inclinó su rostro a tierra. A veces pensamos a veces decimos a los hermanos que, bueno, la oración no hay una posición, ¿verdad?, que a rajatabla nos diga hay que orar de rodillas, hay que orar postrado. Una vez creo que dije aquí no hace mucho tiempo que si la Biblia dijera que hay que orar de cabeza, bueno, yo tendría que hacer equilibrio con la cabeza también. Pero bueno, pero como no dice así, entonces, ¿cómo tenemos que orar? Inclinando nuestro corazón al Señor, ¿sí? No viendo en nosotros ninguna capacidad, ninguna habilidad, siendo totalmente dependiente de Dios y esperando que Dios nos hable, porque Él es el que nos va a sacar del conflicto. Amén. Tienes un conflicto familiar, hay un conflicto de familia con los hijos, con los padres, hay un conflicto laboral, hay un problema, una situación financiera difícil, estás por perder esto o lo otro, hay un familiar detenido que va a ser deportado. Bueno, no te aflijas, Dios está en control de todas las cosas. Amén. Dios quiere que tú vivas en paz y en felicidad. Así que la felicidad y la paz de Dios, ¿verdad?, no es la paz y la felicidad como la entiende el mundo, como la entendíamos nosotros antes de conocer al Señor Jesús. Para nosotros, ante la paz era estar libre de problemas, levantarnos y decir, bueno, un nuevo día, estoy sano, estoy bien, tengo dinero en la bolsa, entonces voy a salir porque estoy contento, estoy feliz. Y pensábamos que esa era la paz. Sin embargo, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. O sea, la paz del Señor Jesús es diferente a la que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es una forma de vivir en paz sin importar las circunstancias que estamos viviendo. Veo que las personas se afligen cuando hay un dolorcito raro, cuando hay un diagnóstico raro del médico. Entonces le dice, vamos a hacer unos test, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y bueno, hay algunos que tiemblan por dentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué será esto? ¿Por qué me manda a hacer este test? Y empieza, ¿verdad?, la cabeza a funcionar a toda velocidad. Bueno, no es buena señal, porque lo que diga el médico, lo dice el médico. Ni es más, lo que diga el diagnóstico es propio de los diagnósticos. No estoy diciendo que el diagnóstico esté equivocado, no estoy diciendo que esté mal, pero para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Para Dios todas las cosas son ¿cómo? Posibles. O sea, puede venir un diagnóstico correcto. Por ahí le dicen a usted tiene esto, tiene un cáncer, tiene lo otro. Pero bueno, si usted tiembla, entonces más rápido se va a manifestar esa enfermedad en su cuerpo. Pero si usted dice, gloria a Dios, porque Dios está en control de mi vida, Dios está en control de mi cuerpo, crea usted, tenga la certeza de que antes, más temprano que tarde, es que cuando Dios va a actuar a favor suyo. Me estoy explicando, hermano querido. Entonces, esto quiere decir que es la fe que tenemos en Él y la paz de Dios nos va a inundar a pesar de las circunstancias adversas. Recuerda la tormenta,
¿verdad?, que sacudió la barca de los discípulos y el Señor iba allí, pero el Señor, ¿cómo iba? Durmiendo en la bodega, y la tormenta amenazaba hundir aquella barca, y los discípulos estaban desesperados, no sabían qué hacer, arrojaron, ¿verdad?, carga por la borda. ¿Para qué? Para alivianar el barco y que el barco no se hunda. Y entonces, por último, viendo que soplaba el viento más intenso, lo despiertan el Señor. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que el barco se hunde? El Señor se levantó y no le gustó, obviamente, lo que, entonces, gracias Gilberto, lo que, la actitud de sus discípulos, porque era una actitud de falta de fe. Entonces se levantó el Señor, se dirigió a la tormenta y la reprendió, dice la Escritura. Calla, enmudece, así le habló a la tormenta. A usted, cuando tiene un problema, háblele al problema, porque el problema tiene oídos. Cuando tiene una dificultad, háblele a la dificultad, porque tiene oídos. Si hay una enfermedad, es real, está allí, el diagnóstico le dijeron que está. Háblele en el nombre de Jesús, no en su propio nombre. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo es que va a obedecer. Eso significa que usted va a estar reprendiendo, ¿verdad?, esa enfermedad o ese problema en el nombre que sobre todo nombre. Eso significa que va a suceder como que el mismo Señor es el que está reprendiendo esa tormenta en su vida. Amén. Aprendamos a usar las cosas que nos da la Escritura. Son herramientas, armas espirituales. Entonces, si la Biblia nos dice, si el Señor nos dijo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa pedir algo en el nombre de Él? ¿Verdad? Indistintamente de que algún amigo piense diferente de esto, yo tengo que decir esto. Cuando nosotros hablamos de hacer algo en el nombre de Jesús, no significa necesariamente que repetimos como loritos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, Señor. Significa que tomamos la actitud, la posición de ser totalmente dependientes del Señor y actuamos en su nombre, en representación de Él. Porque si actuamos nosotros en nuestro propio nombre, nada va a suceder. Pero cuando usted, en el nombre del Señor, con el respaldo del Señor, eso significa con la autoridad de Él, usted reprende a la tormenta va a obedecer. ¿Me explico, hermano? Atrévase a creerle a la palabra. Entonces póngalo en práctica si todavía no lo ha hecho. ¿Hay una dificultad en su vida? Bueno, todos pasamos por dificultades. Aprendamos a usar la palabra de Dios. Por eso usted está aquí. Estamos aquí para aprender la palabra de Dios. Estamos aquí para ser edificados por la palabra. Acá podríamos hacer muchas cosas más. Podríamos poner equipos de danza, ¿verdad? Podríamos hacer tantos shows que se hacen hoy en día, ¿verdad? Y parecen bonitos. Yo no tengo nada, ¿verdad?, en contra de cosas que se hacen con las mejores de las intenciones. Pero a mi entender, lo más importante es la palabra. Porque por la palabra de Dios nosotros vamos a aprender no solamente a conocer a Dios, sino a vivir como Dios quiere y a actuar como Dios quiere que actuemos. En el nombre del Señor Jesús. Esa es nuestra posición. Recuerde, no que necesariamente significa repetir en el nombre de Jesús esto, te echó fuera demonio, sale enfermedad. No, sencillamente no hace falta repetir hasta el hartazgo eso. Sencillamente usted está tomando una posición frente al enemigo, porque la enfermedad que usted se está dirigiendo le está hablando a la enfermedad, le está hablando a la infección, le está hablando al cáncer, le está hablando al problema en su cuerpo, ¿verdad?, a la artritis, a lo que sea que le está dañando y afectando. Usted háblele con autoridad a eso, porque tiene oídos, va a obedecer cuando usted
lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar las herramientas que nos da la palabra de Dios. Entonces, es bueno alabar a Dios, pero esta es una de las cosas que ahora vamos a hablar. Era la estrategia que Dios le dio a Josafat, ¿verdad? Entonces, le dijo, luego que se postró Josafat rostro en tierra, entonces significa que se humilló totalmente, como que se postró, ¿sí? Porque cuando usted está arrodillado, todavía tiene la cabeza medio levantada, ¿verdad? Bueno, no importa las posiciones, usted puede orar como quiera, pero la actitud de estar postrado totalmente en el piso, ¿sí? Es una actitud de total dependencia de Dios. Dios ve con buenos ojos de eso. Él ve que no hay nada en lo cual nosotros nos estamos escudando, que somos vulnerables, totalmente insuficientes, incapaces de hacer algo. Sin embargo, nuestra fe y confianza está puesta en Él. Él es nuestro escudo, Él es nuestro, ¿verdad?, liberador, nuestra roca de salvación. Él está con nosotros. Así que tranquilo, usted se humilla y Dios va a responderle y le va a dar la estrategia precisa para ese momento. Porque no hay una sola manera, que Dios hace todas las cosas igual. Primera de Corintios capítulo 13 nos habla de operaciones del Espíritu, nos habla de ministerios, los primeros versos, y nos habla de dones espirituales. Entonces, dentro de las operaciones hay una variedad de accionares del Espíritu Santo que siempre, si nosotros estamos sintonizados con Dios, vamos a aplicar esa operación y va a salir bien. Pero eso usted tiene que buscar a Dios. Tenemos que humillarnos, tenemos que depender de Él, como hizo Josafat. Entonces, ahora dice la Escritura, ¿qué pasó? Dice que adoraron a Jehová. Se levantaron los levitas, de los hijos de Coá y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, Dios de Israel. ¿Con qué? Con fuerte y alta voz. Me gustó esta frase. Fuerte y alta voz. ¿Cómo adora usted a Dios? ¿Entre dientes? Gracias, Señor. Yo te adoro, Señor. Qué pusilánime manera de adorar a Dios. Disculpe la expresión. A mi entender es una expresión cobarde. ¿Sí? De adorar a Dios. ¿Cómo adoraron ellos? Fuerte y alta voz, con toda su alma, como se decía hoy también en la escuela bíblica, que hay que adorarle con el corazón, con todo nuestro espíritu, ¿verdad?, con todas nuestras fuerzas. Y esto así lo hicieron, con fuerte y alta voz. Vamos a seguir leyendo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecos, y mientras estando en pie dijo: Judá, oídme, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, que vuestra fe no falle, creámosle a Él, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Nos cuesta a veces creer, ¿verdad?, lo que otra persona nos dice, pero si alguien nos está hablando en el nombre del Señor Jesús, tengamos fe en la palabra. Usted no tiene que tener fe en lo que yo le digo, pero si yo le hablo la palabra aquí, usted tenga fe en la palabra. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso va a redituar en beneficio de todo aquel que hoy oye con fe. Entonces, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos, escuche, que cantasen, Josafat, que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En vez de enrolar más ejército, Josafat, busquemos más armas porque el enemigo es numeroso,
Busquemos lo mejor de lo mejor que tenemos en nuestro arsenal, los mejores hombres, los más valerosos. ¿Qué hizo él? Puso gente a cantar, a alabar a Dios. Y dice la Escritura que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el verso 22, Jehová puso contra los hijos de Amón, que eran los enemigos que venían contra Judá, de Moab y del monte de Ser, las emboscadas que ellos mismos venían contra Jehová. Y dice, mire qué importante, se mataron los unos a los otros. No disparó una flecha Josafat, ni una flecha. No hubo una lucha, una batalla singular contra el enemigo. No hubo un encuentro físico contra el enemigo, pero sí hubo un encuentro espiritual. Nuestra batalla es de carácter espiritual. El enemigo va a venir como río contra nuestras vidas, hermanos, contra nuestros hogares, nuestras familias. Siempre ocurre así. Nosotros estamos en el ojo de la tormenta para el diablo. Si usted es una hija, un hijo de Dios, tenga la seguridad de que va a haber luchas, que va a haber conflictos, que va a haber problemas. Siempre va a suceder eso. No crea que usted va a estar libre de toda clase de problemas. En el mundo, repito lo que dijo el Señor, tendréis aflicción. ¿Por qué vienen las aflicciones? Por las dificultades. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces, ¿qué sucedió? Los enemigos, antes de llegar a encontrarse con el ejército de Josafat, estaban ellos cantando, adorando a Dios, ¿cómo? En alta voz. En alta voz. ¿Sabe por qué estaban adorando en alta voz? Porque les nacía del corazón. Cuando uno está en una aflicción, hoy se habló también un poco eso, en una aflicción humana, bueno, usted va a sacar los recursos más profundos que haya en su espíritu y los va a sacar a relucir. Y obviamente que no saca a relucir nada aquel que, gracias Señor, yo te adoro Señor, yo sé que estás conmigo. No. En alta voz, con energía, con fervor, con fuerza, determinación y sobre todas las cosas con fe. Así hay que adorar a Dios. Así se ganan las batallas espirituales. Esa es la manera que Dios busca que nosotros como su pueblo hagamos. Él está esperando precisamente esa actitud nuestra también, de sentirnos, ¿verdad?, totalmente desválidos por nosotros mismos, y por eso cantamos, porque lo único que nos queda es cantar en alta voz, con todas nuestras fuerzas. Así que ya sabe, cuando viene aquí a la casa del Señor, cuál tiene que ser nuestra actitud. Amén. Con alta voz. Porque si no, nada va a suceder, nada va a pasar. El enemigo va a caer sobre su vida, sobre nuestra vida, si no tomamos una actitud determinante de fe, y nos va a pasar por arriba. Entonces, el tema es que el diablo, hermano querido, ese es el cristiano que respeta. Aquel que sabe cómo luchar contra él. Repito, nuestra lucha no es con las armas de la carne, no son fusiles, no son balas, no son cañones, son armas espirituales. La alabanza es una de esas armas. La Biblia nos dice que Dios habita en medio de la alabanza. Dios habita en medio de la, dígalo fuerte, alabanza. Gloria a Dios, ¿puede decirlo? Oh, pero sonó muy suave. Gloria a Dios,
hermano querido. Gloria al Señor Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Señor, Él está a nuestro favor. No hay enemigo que pueda contra nosotros si nuestra determinación está totalmente puesta en Él. Somos su pueblo. Somos lavados y comprados por la sangre del Señor Jesús. Somos redimidos de Dios y por lo tanto somos sus hijos. Y como hijos suyos podemos alabar en alta voz porque no tenemos temores, no tenemos vergüenza, porque no nos importa el que dirá el que está al lado. ¿Qué le importa a usted si el que está al lado no grita como usted? Lo importante es que Dios ve cómo usted alaba al Señor. Esto es lo importante. Amén. Por eso tenemos que aprender de estos detallitos que muestra la Escritura. La alabanza, la adoración en esta manera es poderosísima. Es un arma, ¿verdad?, que garantiza la victoria. Josafat lo pudo experimentar. Alababa al Señor y Él le dio el Espíritu, le dio la estrategia. Pon gente a cantar. Pon gente adorar, alabar a Dios en alta voz. Pero pastor, no es mi carácter. No soy ese tipo de personas. No soy una persona efusiva, ¿verdad? Yo he escuchado muchas veces eso. Yo también era así antes, cuando no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabe de qué se trata eso? Cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo, tal como lo muestra Hechos capítulo 2, usted habla a Dios en alta voz y habla en otras lenguas como el Espíritu le da que hable. Eso es un don espiritual, se llama el don de lenguas, ¿sí? Entonces esa iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo y lo primero que se manifestó en ellos fue ese don. Todo el mundo hablaba en otros lenguajes, diferentes lenguajes, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué hablaban? ¿Despacito? No. Dice la Escritura, se lo voy a leer. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles. No sé, no pensaba compartir esto, pero bueno, está aquí en la palabra. Dice que cuando llegó Hechos 2, capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, así sentadito como usted está. No estaban aquí postrados, pero 10 días habían estado orando, ¿sí? Pero en esta ocasión estaban sentaditos, estaban orando sentados, estaban esperando esa promesa que les había dicho el Señor, que vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, en el cual iban a recibir poder. Eso lo dice, recibiréis poder en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y es verdad. No es un éter, no es una mera energía por ahí que está volando, una palomita. No, es una persona. ¿Me estoy explicando? Entonces dice, cuando recibiréis poder, cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Queremos ser testigos de Jesucristo o testigos de Jehová? Bueno, testigos de Jesús, ¿sí? Dice, y me seréis testigos en donde, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted hoy está aquí, pero usted no sabe dónde lo puede llevar el Señor. No sabemos dónde nos puede llevar el Señor. Gloria a Dios, si hoy usted está aquí, escucha esto, pone por obra estas cosas, se llena del Espíritu Santo, se llena del poder de Dios, usted va a hablar en otras lenguas, usted va a poner la mano sobre los enfermos, se van a sanar. ¿Lo cree? Va a echar fuera demonios, ¿sí? Estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? En representación de Él vamos a echar fuera demonios. Yo creo totalmente en eso, porque está escrito. Si no, no sería un creyente de la palabra. Hay gente que dice, no era para el pasado, no es para hoy.
Bueno, el que piensa así, obviamente no va a echar fuera ningún demonio, no va a sanar ningún enfermo. Una vez fui a predicar hace muchísimos años, eso fue en Canadá, en Toronto, una iglesia bautista. Porque me invitaban a predicar en esa época a muchos lugares. Ahora que estoy de pastor aquí, no. Entonces, pero bueno, entonces yo era evangelista y bueno, mi pastor, no voy a dar el nombre por respeto, era una iglesia bautista y usted sabe que el bautista, por lo general, es más en esa época, estoy hablando de 30 años atrás o más, entonces ellos no creían en sanidad, echar fuera demonios, hablar en otras lenguas. Entonces yo le dije al pastor cuando me habló por teléfono, mire pastor, yo con gusto voy y predico, no hay ningún problema, eran 3 días. El asunto es que yo soy pentecostal, le dije. Sigo siendo pentecostal, aunque no parezca a veces. Sigo siendo. ¿Sí? Grito un poco menos ahora. Antes gritaba más. El tema es que le dije, yo soy pentecostal, le digo, y yo voy a orar por los enfermos. No, no hay ningún problema, usted venga, haga como siempre, me dijo. Bueno, el primer día fui, yo creo que lo conté en alguna oportunidad aquí. Fui y un día viernes comenzó la campaña, la cruzada. Y bueno, invité a las personas a recibir a Cristo, creo que 4 o 5 pasaron al frente. Bueno, entonces dije, bueno, vamos a orar ahora por los enfermos. Y cuando dije así, como 3 o, yo no recuerdo exactamente si eran 3 o 4 personas, se levantaron y se fueron. Después me enteré que eran diáconos de esa iglesia bautista. El pastor estaba ahí, ¿no? Bueno, pensé, dije, ¿por qué se fueron 3 personas? No había tanta gente. Entonces noté que ellos habían ido. Entonces, el sábado, fui otro día, también vinieron más personas, aceptaron al Señor, no recuerdo exactamente, pero eran más que 4 o 5. Hice lo mismo, vamos a orar por los enfermos, dije. Y las mismas personas, que yo me acordaba más o menos, se fueron de la reunión cuando yo dije eso. Digo, claro, son diáconos, no están de acuerdo ellos. Está bien, hay que respetar, ¿no? Entonces, el pastor estaba ahí. El día domingo estaba full la iglesia, full. Porque digo que la gente es dominguera nomás, ¿no? Entonces, estaba full, los hermanos ahí todo, había visitas también, ok. Y Dios me da una palabra en ese día. Y dije, acá hay una hermana que ha hecho muchos esfuerzos para tener familia y no lo ha conseguido. Y está aquí. Yo no conocía a nadie de ahí. No era la congregación donde yo estaba. No conocía a nadie, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Digo, pase al frente y vamos a orar por usted. Y pasó una hermana por ahí. Pasó. Y yo iba a orar por ella y el Señor me detuvo. Me dijo, no, no eres tú. Que ore el pastor. Y le dije, hermano, por favor, ore por la hermana. Y yo seguí orando ahí, seguimos orando. Y el hermano oró ahí. Bueno, pasó. Se sanaron algunas personas en ese día. No recuerdo bien cómo fue. Pero a mí me quedó grabado esa situación. Terminó todo bien, ¿verdad? Como a los 3 meses suena mi teléfono. Yo vivía en Canadá en esa época. Entonces suena mi teléfono y me dice, Pastor Carlos, me dice. Sí, hermano, le digo. Sí, usted sabe, un milagro, me dijo. ¿Se acuerda de aquella hermana que usted oró? Me dice, que no podía tener familia. Me llama hoy que está embarazada. ¿No? Y entonces, ¿se acuerda que usted había orado? No, yo no oré, le dije. Fue usted que oró. Dios permitió que se hiciera así para mostrarle a él que él tenía el poder si creía. ¿Me explico? Si creía. Él oró, obviamente que con fe. Se ve que se motivó ahí, no estaba acostumbrado a hacer ese tipo de oración, pero resultó. Y la hermana terminó después como de 11 años haciendo tratamiento, no quedaba embarazada, nada. Pudo quedar embarazada. Y bueno,
Estaba contento el pastor en el teléfono. Entonces me dio pie a mí para hablarle al pastor. Y le dije, mire pastor, le digo, usted vio que el milagro lo hizo usted en el nombre del Señor Jesús. Y funcionó el don de sanidad. Son uno de los dones del Espíritu Santo. Le digo, así también usted puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Así me dice, ¿sí? Pídale al Señor ese don también. Hablar en otras lenguas. Bueno, pasó 2 meses, creo. Otra vez suena el teléfono del pastor Sigfrido ahí me llamándome. Y entonces le digo, sí, hermano, usted sabe, hermano. Hoy a la mañana, me dice, yo oro todos los días cuando me levanto, me pongo a orar, y de repente hace las manos. Y comencé a hablar en otras lenguas. A mí me emocionó eso, hermano. Créame. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios es el mismo siempre. Siempre es el mismo, Dios es inalterable y su palabra es verdad. Y él me dijo, yo hablé en otras lenguas, no podía parar, me dice. Ahí junto a mi cama yo estaba adorando a Dios en alta voz, en un lenguaje que no comprendía, que no entendía. Ojo que este hombre no era cualquier pastorcillo, una persona que había sido educada, instruida en seminarios bíblicos, tenía conocimiento de la Escritura, pero vio el conocimiento intelectual. Pero bueno, yo me alegré y le dije, vio pastor, ahora yo no sé cómo va a ser usted con su denominación, porque en vez de bautista va a ser bauticostal. No sé si usted va a renunciar a esa posición porque le pagaba la denominación bautista. No sé cómo se va a arreglar usted. Pero bueno, ahí lo dejé. Y pasó el tiempo y un día veo que saca él en un anuncio, en un periódico, que decía que en la iglesia de él era bautista, decía iglesia bautista, pero oraban por endemoniados, oraban por enfermos, oraban por todo como una iglesia pentecostal, hermano. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso que otras personas estén disfrutando del don, del talento, del poder, de la gracia de Dios, que solo viene a través de la fe? ¿Por qué? Porque la palabra hay que oírla con fe. Si usted escucha con fe, las cosas que estamos hablando le van a ser totalmente ciertas. Amén. Ciertas, ciertísimas. Pase lo que usted está pasando. Josafat le dijo, ustedes canten, porque Dios me dijo que está en control. Ustedes alaben a Dios, háganlo con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón. Porque mientras usted alabe a Dios, entonces allí se va a manifestar la gloria de Dios. Y él no sabía cómo iba a suceder la derrota de sus enemigos. Porque a veces no importa de cómo Dios lo hace, hermano querido. Lo importante es que lo hace. Amén. Dios lo hace. Dios lo hace. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Yo quiero dejarle con esto porque la hora ha pasado. Y no quiero que usted se incomode, ¿verdad? Gloria a Dios. A veces mirando televisión, ¿verdad? Nos queremos mover ahí del sofá. Y hay ganas de ir al baño, pero dicen, no, hasta que no termine la publicidad. Se aguanta, se retiene la gente, ¿no? Porque está muy buena la película. O está muy bueno la serie, o lo que esté viendo. ¿Cómo tenemos que adorar a Dios, hermano? Con libertad, con fuerzas, con energía, con fervor. Fervor. No podemos ser tibios en esto. Calientes. Tenemos que alabar a Dios con la fuerza. Si se queda usted sin voz, no importa. Yo recuerdo que cuando no era cristiano iba a los estadios de fútbol y me quedaba ronco gritando. Salía de ahí sin voz. Decía, bueno, 2 o 3 días y se vuelve la voz.
¿Cómo nosotros vamos a callar? Vamos a alabar al Señor, a ver, y vamos a terminar aquí, gloria a Dios, con una alabanza. Le pedí a Gaby que, por favor, cantara un coro. Y si usted siente el deseo de sentirse libre, puede dar un paso acá al frente. Mire, tenemos una alfombra extendida acá. Puede dar un paso al frente. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Vamos a creerle a Dios. Cante al Señor también. Que sea cielo y la muerte negar. Pero los ángeles hoy cantando conmigo. Los ángeles de Dios están donde está el pueblo de Dios alabando a Dios. Ellos se asocian a nuestro canto, a nuestra alabanza. Hay un problema, hay una necesidad, hay algo difícil que tienes que enfrentar en la semana. Comienza bien la semana. Hoy es el primer día de la semana. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Aleluya. Santo, santo, poderoso. Mire, ustedes tienen buena voz, Nazarena. Ustedes tienen buena voz. Yo desafino. Son
Dígale sí al Señor Jesús. Dígale, yo recibo a Cristo. ¿Habrá alguien que quiera recibir al Señor aquí hoy? Levante la mano donde está. Un joven, una jovencita, una persona que está aquí, una hermana, un hermano que no tiene todavía esa seguridad. O alguien más, alguien más. Levanta tu mano. Dios está contigo, gloria a Dios. Dios está con tu familia.
todo tipo de adicción, Señor, de todo